El recipiente de comida todavía va tibio cuando llega frente a la reja de metal, envuelto en una servilleta para que no se enfríe antes de cruzar la revisión. Lo sostienen las manos de una mujer que lleva esperando desde el amanecer. Detrás de esa reja hay un hombre. Delante, una fila que no avanza. Y ella espera de pie, con la espalda operada 2 veces y una rodilla que apenas la sostiene, porque sabe que si no llega ella, no llega nadie. Esa mujer había sido una de las caras más deseadas de la televisión mexicana. Llenaba portadas. Se sabía su nombre de Tijuana a Buenos Aires. Y lo cambió todo por una sala de espera de reclusorio y un plato de comida caliente que cargaba cada semana como quien lleva una ofrenda. Aquí está la parte que muerde. A esa misma mujer la habían acusado, años atrás, de quitarle el marido a otra actriz. La llamaron la tercera. La señalaron como la que llegó y se quedó con lo que era de otra. Ganó al hombre que la otra perdió. Y más de una década después, según lo que se ha contado en la prensa del espectáculo, ese mismo hombre se iría de su lado, casi de la misma forma en que salió de la vida de aquella primera mujer. La que ganó terminaría, dicen, en el mismo lugar que la que había perdido. Hay una frase que otra mujer soltó un día en público, medio en broma, medio como puñal: «Bienvenida al club de las mujeres engañadas». La lanzó pensando en varias. Nadie imaginó a quién iba a terminar abrazando esa frase. Se llama Yadira Carrillo. La otra se llama Leticia Calderón. Y entre las dos, durante casi 20 años, hubo un hombre, un rencor, un montón de cámaras esperando el zarpazo, y una pregunta que Yadira nunca respondió del todo: ¿qué sentía de verdad por la mujer a la que, según la versión de esa mujer, le rompió la casa? Quédate con la imagen de esas manos con el plato tibio frente a la reja. Vamos a volver a ella. Primero hay que entender cómo una reina de belleza que lo tenía todo acabó midiendo su vida en visitas de cárcel. Empecemos por un dato que casi nadie recuerda cuando hablan de ella. En el momento más alto de su carrera, cuando era protagonista de una de las telenovelas más vistas del continente, Yadira Carrillo hizo las maletas y se fue, por voluntad propia. En la cresta de la ola, con la audiencia comiendo de su mano, decidió apagar la cámara y desaparecer 17 años. A nadie la corrió. El trabajo le sobraba. Se fue por una sola razón. Al hombre del que se había enamorado le incomodaba que su mujer fuera actriz. 17 años. Ese número va a volver, así que anótalo por dentro. Para entender el tamaño de ese gesto hay que viajar mucho más atrás, a Aguascalientes, a una casa llena de gente. Yadira Carrillo Villalobos nació el 12 de mayo de 1973, la menor de 7 hermanos. Su padre, Rubén, su madre, Antonia. Una familia de provincia donde el abuelo y un tío escribían poesía, y donde a ella, la más chica, la consentían entre todos. Curiosamente, la actuación nunca estuvo en sus planes. Estudió administración. Llegó a trabajar en el INEGI, el Instituto de Estadística, contando números en una oficina. Nunca pensé ser actriz, ha dicho ella misma. Lo suyo llegó por accidente. Vale la pena detenerse en esa muchacha, porque el contraste con lo que vendría después es enorme. Una chica de provincia, de familia numerosa y sencilla, que llevaba las cuentas en una oficina de gobierno y que jamás soñó con alfombras rojas ni con abogados millonarios. La misma que años más tarde entraría a un mundo de fortunas de cientos de millones de dólares y de clientes que eran expresidentes, de contar estadísticas en Aguascalientes a contar los días de una condena en el reclusorio norte. La vida la iba a llevar de un extremo al otro sin pedirle permiso. Ese accidente tiene fecha. En 1994, Yadira se inscribe en el concurso de belleza de su estado, compite contra más de 90 muchachas y gana el pase a la final nacional. Y ahí pasa algo que, visto de lejos, parece casi un presagio. No se lleva la corona, queda de primera finalista. La segunda, la que estuvo a un paso, la que casi gana y se tuvo que conformar con ver el premio en la cabeza de otra. Vale la pena quedarse ahí un momento, porque es un patrón que la va a perseguir toda la vida.
Yadira construyó buena parte de su historia, siendo la que llega segunda y se queda, la que casi gana. La que aparece cuando el primer capítulo de la película ya empezó, con el reparto ya escogido. Aún así, ese segundo lugar le abrió una puerta enorme. En aquel concurso la vieron dos hombres clave del espectáculo mexicano, el productor Ernesto Alonso, una leyenda de las telenovelas, y el maestro Eugenio Cobo. Los dos vieron algo en esa muchacha de Aguascalientes que ni ella misma sabía que tenía. Y así, la contadora del INEGI terminó frente a una cámara. Los principios fueron duros. Papeles pequeños, de esos que ni salen en los créditos grandes. Mujer, casos de la vida real. María Isabel, el privilegio de amar. Te sigo amando. Trabajó de secundaria, de cara bonita al fondo, de amiga de la protagonista, durante años, tragándose el casi, una y otra vez. Incluso cuando le tocó Rubí, uno de los grandes fenómenos de la televisión mexicana, entró como estrella invitada, en el papel de Elena Navarro, otra vez cerca del centro, otra vez sin ser el centro. Hasta que en 2002 le llega La Otra, con esa telenovela producida precisamente por Ernesto Alonso, el hombre que la había descubierto en aquel concurso. Yadira por fin deja de ser la de atrás y pasa a ser la de adelante. Le costó casi una década de pantalla llegar ahí. Para la muchacha que se sentía eternamente la segunda, aquello fue enorme. Por fin el nombre en grande, la portada, el protagónico, por fin ganaba. Y 2 años después llega el papel de su vida, Amarte es mi pecado, junto a Sergio Sendel. Un fenómeno. La telenovela reventó en México y se volvió un éxito descomunal entre el público hispano de Estados Unidos. De pronto Yadira Carrillo era una estrella de las de verdad, de esas que venden una revista solo con salir en la portada. Tenía 31 años, la carrera en su punto más alto, y el país entero pendiente de con quién iba a terminar su personaje. Justo en ese momento, cuando lo tenía todo, apareció en su vida el hombre que iba a borrar todo lo demás. Y ese hombre pesaba en México más que cualquier galán de telenovela. Se llamaba Juan Collado. Y para dimensionar lo que significaba, hay que salir un segundo del mundo de las telenovelas y entrar en el de la política mexicana, porque Collado jugaba en otra liga. Era el abogado de los intocables. En su cartera de clientes desfilaban expresidentes, exgobernadores, líderes sindicales y millonarios de todos los colores. Defendió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, en el caso por el asesinato de un cuñado que había sido secretario general del PRI. Estuvo cerca de Enrique Peña Nieto, del líder sindical Carlos Romero de Champs, de Diego Fernández de Ceballos. Era el hombre al que llamaban los poderosos cuando el poder se les torcía. Y tenía la fortuna a la altura. Años después, el diario español El País revelaría que Collado poseía en España un patrimonio valuado en $224 millones. Los investigadores hablaban de decenas de conexiones financieras, de sociedades pantalla, de casi $46 millones movidos por una red en Andorra. Anota ese detalle de España, porque va a regresar al final de esta historia con un peso que ahora ni imaginas. Ese era el hombre del que Yadira se enamoró, poderoso, mayor que ella, con una vida que parecía sacada de otra telenovela. Pero Juan Collado no llegaba solo. Llegaba con una historia previa, con una casa a medio deshacer, y con otra mujer que hasta hacía poco había sido su pareja y la madre de sus hijos. Esa mujer era Leticia Calderón. Y aquí es donde la vida de Yadira se parte en dos. Para el público, la historia se contó rápido y sin piedad. El abogado dejó a Leticia Calderón por Yadira Carrillo. Punto. La telenovela de la vida real escribió sola su reparto. La esposa entregada, el marido infiel y la más joven que llega a quedarse con todo. México adora esa trama porque la ha visto en 1000 pantallas. Solo que esta vez ocurría de verdad, con nombres reales y con hijos reales de por medio. Leticia Calderón lo ha contado muchas veces, y su versión es de las que dejan marca. Según ella, Juan Collado la engañó y la abandonó por Yadira,
cuando todavía eran una familia. Collado y Leticia tuvieron 2 hijos, Carlo y Luciano. Y aquí conviene frenar, porque el segundo hijo cambia el peso de toda la historia. Luciano nació con síndrome de Down. Leticia lo crió prácticamente sola. Convirtió esa crianza en una bandera pública de amor y de inclusión, y cargó ese peso mientras el padre de sus niños rehacía su vida del brazo de una actriz más joven, y en ese momento, más famosa que ella. Ponte en los zapatos del público de aquellos años. De un lado, la madre entregada que se queda con los niños y con el corazón partido. Del otro, la reina de belleza que se lleva al hombre. Con eso bastaba para encender una guerra que iba a durar casi 20 años. Pero Yadira siempre tuvo otra versión. Y esto importa, porque toca el corazón mismo del rencor. Yadira ha repetido 1 y 1000 veces que ella no rompió nada, que cuando empezó con Juan Collado, él ya llevaba unos 8 meses separado de Leticia y vivía en una casa aparte, que ella nunca tocó una familia intacta, que llegó a un hombre que, según sus palabras, ya estaba solo cuando ella entró en escena. Y en esa guerra de versiones había, además, 2 niños de por medio que la volvían todavía más espinosa. Carlo y Luciano, los hijos de Collado con Leticia, seguían siendo sus hijos, aunque él viviera ahora con Yadira. Con el tiempo, a Yadira llegaron a preguntarle sin rodeos si ella le impedía a su marido ver a esos niños, si se interponía entre el padre y los hijos que había dejado atrás. Ella lo negó. Aseguró que jamás se metió en esa relación, que ese vínculo era asunto de él. Pero la sola existencia de la pregunta muestra el tamaño del enredo. Yadira no cargaba solo con el rencor de una mujer, cargaba con la sombra de una familia entera partida a la mitad, incluido un niño con síndrome de Down que crecía sin su padre en casa. 2 mujeres. 2 versiones que no encajan. Y en medio, un hombre que nunca puso demasiado empeño en aclarar cuál de las 2 decía la verdad. ¿A quién le crees? Esa pregunta se quedó flotando sobre la cabeza de Yadira casi 2 décadas, y ella eligió la salida más difícil de todas: callar y aguantar. Porque mientras Leticia hablaba, lloraba en entrevistas y contaba su dolor sin filtro, Yadira hacía lo contrario. Se encerró en un silencio de años. Cada vez que le acercaban un micrófono esperando que atacara a Leticia, sonreía y decía que le tenía cariño, que no había ninguna guerra, que la admiraba como actriz y como madre. Una y otra vez, con una calma que a mucha gente le pareció incluso sospechosa, porque nadie aguanta tanto tiempo tanta piedra sin devolver ninguna. Y ahí aparece el enigma que el título de esta historia te prometió. ¿Qué sentía Yadira de verdad por Leticia Calderón? ¿Era cariño auténtico o era la coraza perfecta de quien sabe que una sola palabra de más la convertiría para siempre en la villana del cuento? ¿Se sentía culpable? ¿Se sentía juzgada sin razón por algo que jura no haber hecho? Esa pregunta es la bomba de toda esta historia. Y va a estallar más adelante, cuando la vida coloque a las 2 mujeres en un lugar que ninguna de las 2 vio venir. Ese noviazgo, además, se cocinó a fuego lento y a la vista de todos. Desde mediados de los 2000, la prensa los ligaba, los perseguía, los fotografiaba juntos y separados, mientras ellos administraban la relación con cuentagotas. Fueron años de rumores, de negaciones, de apariciones medidas, de un romance que todo México intuía, pero que tardó en oficializarse. Cada foto alimentaba la versión de Leticia, cada silencio de Yadira echaba más leña. Para cuando por fin se casaron, la historia llevaba tanto tiempo en el aire que ya parecía vieja. En 2012, después de todos esos años de rumores, indirectas y titulares, Yadira y Juan Collado se casan en la Ciudad de México. Para entonces ella ya había hecho lo impensable, soltar la carrera. ¿Recuerdas el número? 17 años lejos de las telenovelas. A Collado le incomodaba tener a una esposa actriz, y ella renunció a los foros y a las portadas para complacerlo. Dejó de actuar, dejó de aparecer, se volvió la señora de un abogado poderoso. Tampoco tuvo hijos, algo de lo que hablaría años más tarde como una decisión personal, tomada,
dijo, lejos de la presión de los demás. Durante un tiempo, la jugada le salió bien. Vivían con lujo, viajaban, se movían en los círculos más altos del país. Ella dejó de ser noticia de espectáculos y pasó a ser una sombra elegante al lado de un hombre de poder. Casi desapareció del ojo público por voluntad propia. Quien había vendido revistas por docenas, se volvió una figura discreta a la que ya casi nadie fotografiaba. Yadira parecía haber ganado la partida completa. Se quedó con el hombre, con la vida cómoda, con la paz que da tener el futuro resuelto. Leticia, mientras tanto, seguía en la televisión, criando a sus hijos, cargando su historia a pulso. Vista desde fuera, la balanza estaba clarísima. Yadira había salido ganadora del triángulo, y lo había hecho a lo grande. Fueron 7 años así, de 2012 en adelante. 7 años en que Yadira pareció, de verdad, en paz. Hablaba de su marido con devoción. Lo describía como un hombre bueno y espiritual. Defendía cada decisión que había tomado por él. A los ojos del público, la actriz que se había retirado joven vivía un cuento tranquilo de señora acomodada, sin cámaras encima, sin escándalos propios. La guerra con Leticia era ya casi un recuerdo. Todo apuntaba a que Yadira Carrillo había cambiado la fama por la felicidad discreta y que le había salido bien la apuesta. Hasta que llegó el 3 de julio de 2019. Fue un martes cualquiera, a la hora de comer. Juan Collado estaba sentado a la mesa de un restaurante en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más caras de la capital, cuando llegaron por él. Lo acusaron de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que en cristiano llaman lavado de dinero. El abogado que había sacado de la cárcel a los más poderosos de México terminó del otro lado de la reja, en el reclusorio norte. Un manotazo del destino en pleno mundo del lujo del que él y Yadira formaban parte. En cuestión de horas, el apellido que abría puertas en todo México se volvió sinónimo de fichas policiales y titulares de nota roja. Y con él, sin que nadie le preguntara si quería, cayó Yadira. La caída fue estruendosa porque el personaje era enorme. No cayó un abogado cualquiera. Cayó el hombre que había defendido a medio directorio del poder mexicano, y su caso se convirtió en uno de los escándalos judiciales más comentados del país. Se habló de redes de sociedades, de dinero moviéndose entre México, España y Andorra, incluso de presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que él siempre negó. El gigante que sacaba a otros de la cárcel se quedó, de golpe, encerrado él mismo. Ella lo describió con una frase que lo resume todo. Se apagó mi vida. 4 palabras. De un día para otro, la señora del abogado se convirtió en la esposa de un preso, y todas las puertas que antes se abrían solas empezaron a cerrarse en su cara. Aquí es donde Yadira Carrillo hizo algo que ni sus peores críticos pudieron ensuciar. Lejos de esconderse, se plantó. En vez de divorciarse para salvar su nombre, recogió su bolsa, se puso ropa cómoda y empezó a ir al reclusorio. Al principio, todos los fines de semana. Durante 3 años, semana tras semana, la misma escena. Yadira Carrillo, la que había sido reina de belleza y estrella de telenovela, formada en la fila de las visitas, cargando comida y medicinas para el hombre que estaba adentro. Y hay un detalle que hace todo esto más pesado. Yadira ya había renunciado a su carrera años antes, por él, de modo que cuando Collado cayó preso, ella no tenía un rodaje al que volver, ni un set donde refugiarse, ni un personaje detrás del cual esconderse unas horas. Había puesto toda su identidad en ser su mujer, y ahora ser su mujer significaba, literalmente, hacer fila en un penal. La telenovela que había dejado por él se había convertido, sin guionista, en la única función que le quedaba, el papel de esposa que espera, sin foros, sin aplausos, sin final feliz garantizado. Volvamos a esas manos con el plato tibio del principio. Ahora ya sabes de qué reja hablábamos y de por qué el plato tenía que llegar caliente. Ni siquiera el cuerpo la detuvo. En esos años, Yadira pasó por 2 operaciones de la columna
y una intervención en la rodilla. Y aún así, apenas podía caminar, seguía yendo. Su propia salud se le vino abajo por el desgaste. En una de esas apariciones frente a la prensa, cansada, sin maquillaje, soltó otra frase que dolía: «No estoy muy linda». Lo dijo casi pidiendo disculpas. Ella, que había vivido de su belleza toda la vida. Lo que la mantuvo en pie durante esos años fue la fe. Nunca fue a terapia psicológica, contó. Se agarró de Dios. Con su familia y la de él armaba cadenas de oración, rezaban salmos, se aferraban a que la justicia llegaría. «Dios ve todo», repetía. Y describía a Juan Collado como un hombre profundamente religioso, tanto que en su juventud había pensado en hacerse sacerdote. Dentro del penal, contaba ella, hasta lo apodaban el Padre Collado. Esa imagen del abogado de los poderosos rezando en una celda te da la dimensión de lo raro que era todo aquello. Yadira convirtió su lealtad casi en una doctrina. Decía que en el matrimonio hay que estar más presente en las malas que en las buenas, que a la pareja nunca se le deja sola en el momento verdaderamente difícil, y lo cumplió sin una sola grieta, hasta el punto de que su vida entera se redujo a una rutina de espera. Vivía, según ella misma, como de luto, vestida por dentro de negro aunque saliera a la calle. Imagina el desgaste de esa rutina, año tras año, levantarse temprano un fin de semana, cocinar, envolver la comida para que aguante el trayecto y la revisión, hacer fila entre desconocidos que también van a ver a un preso, someterse a los controles, a las miradas, a la humillación silenciosa de que la actriz que salía en la tele ahora hace cola en un reclusorio. Y repetirlo, y repetirlo. Con el tiempo, incluso esas visitas se le fueron reduciendo, y ella lo sentía como si le quitaran lo único que le quedaba de él. Cada minuto adentro valía oro. Cada despedida en la reja era volver a empezar la cuenta. Y contaba, claro que contaba. 1, 2, 3 años. Denunció públicamente que su esposo estaba delicado, que tenía nódulos en el pulmón y en el corazón, que en la celda entraba un frío que lo estaba enfermando. Collado pasó por 5 cirugías estando preso. Ella, afuera, sostenía sola una casa vacía, una espera sin fecha de término y un cuerpo que se le deshacía a pedazos. Nadie repartía ese peso con ella. Y aquí ocurrió algo curioso con la opinión pública. Durante años, a Yadira la habían pintado como la villana de la historia, la que llegó a quitar el marido. Pero verla ahí, semana tras semana, cargando comida a un penal con el cuerpo hecho pedazos, sin abandonar a un hombre caído en desgracia, empezó a cambiar la percepción de mucha gente. La supuesta arrebatadora de maridos se estaba convirtiendo, ante los ojos del país, en un símbolo de lealtad casi anticuado. La misma prensa que la había crucificado empezó a hablar de su entrega. Por primera vez en su vida, Yadira estaba ganando la simpatía que siempre le negaron. Ironía sobre ironía, le tomó una tragedia dejar de ser la mala del melodrama. Lo más cruel de ese periodo es que, mientras Yadira se consumía en las filas del reclusorio, el fantasma de Leticia Calderón nunca terminó de irse. La prensa no lo permitía. Cada tanto volvían a juntar los dos nombres. Y en enero de 2023, con Collado todavía preso, Leticia soltó en redes aquella frase que se hizo viral. A propósito de la nueva canción de Shakira sobre la infidelidad, escribió eso de «Bienvenida al club de las mujeres engañadas», y llegó a decir que 8 de cada 10 mujeres han sido engañadas alguna vez. Un guiño que medio país leyó como un dardo dirigido, entre otras, a Yadira. Yadira respondió, con elegancia, pero respondió. Salió a corregir, a recordar su versión de siempre, a dejar claro que ella no encajaba en ese club porque a ella nadie le había roto una casa. Y por un momento la vieja guerra volvió a los titulares, con un preso de por medio y 2 mujeres que llevaban 15 años sin poder soltar el mismo apellido. Y sin embargo, justo por esas fechas, había pasado algo que apuntaba en dirección contraria. Meses antes, en marzo de 2023, las 2 mujeres coincidieron en persona en un evento. Después de una vida entera evitándose, de años de dardos por prensa y por redes,
Se toparon cara a cara. Cualquiera esperaba el choque, la frialdad, la foto tensa que vendería 1000 notas. Lo que hubo fue lo contrario: un saludo cordial, palabras amables, la temperatura bajando en directo. Yadira aseguró que no existía rivalidad, que le tenía cariño a Leticia. Y por primera vez pareció que aquella herida de 20 años empezaba, muy despacio, a cerrarse. Retén también este gesto, porque cuando sepas cómo termina todo, vas a querer releerlo con otros ojos. Fíjate bien aquí, porque la ironía se estaba cocinando a fuego lento y todavía nadie la veía venir. Después de 4 años, 2 meses y 11 días, la puerta se abrió. Ese es el número exacto que Yadira contó. No salió de la boca de un periodista. Lo dio ella, porque había vivido esos días uno por uno. En septiembre de 2023, Juan Collado obtuvo su libertad provisional. Y a inicios de 2024, el 31 de enero, un juez federal lo absolvió, al determinar que no existía delito que perseguir ni elementos suficientes para sostener el proceso penal. Para Yadira, ese fallo tuvo que saber a gloria. No solo salía libre, salía absuelto, limpio, con un juez diciendo en papel que no había nada que perseguir. Todo lo que ella había gritado durante 4 años a quien quisiera oírla, que su marido era inocente, que era un buen hombre injustamente encerrado, quedaba, a sus ojos, confirmado. Había aguantado la humillación, las filas, las cirugías, las burlas, y al final el sistema le daba la razón. En ese instante, Yadira Carrillo debió sentir que su sacrificio había valido cada segundo, que ganaba. Otra vez esa palabra, ganar. Piensa en lo que ese momento significaba para Yadira. 4 años de fila, de comida tibia, de operaciones y de dormir sola, de aguantar burlas y lástima a partes iguales, de rezar salmos con la familia, esperando exactamente este día. Ella lo había pintado 1000 veces en su cabeza durante las noches en vela: la salida, el abrazo, la casa recuperada, la vida por fin de vuelta al lugar del que la habían arrancado. Ese era el trato silencioso que había hecho con Dios y con el destino. Yo aguanto todo esto, y a cambio recupero mi vida. Y por fin, el premio. El hombre por el que había dejado su carrera, su fama y su salud, salía libre. Cualquiera imaginaría aquí la escena feliz, el reencuentro, la recompensa a tanta lealtad. La telenovela pedía a gritos el abrazo final bajo la lluvia, los créditos subiendo, la música de cierre. Nada de eso ocurrió, porque aquí llega el giro que convierte esta historia en algo más filoso que un chisme de farándula. Poco después de recuperar la libertad, el matrimonio empezó a agrietarse. Y en 2025 estalló lo que muchos ya olían: la separación. Casi 18 años de relación, 13 de matrimonio, deshechos. Al principio ella lo negó. Cuando arrancaron los rumores, en marzo de 2025, Yadira salió a decir que estaban bien, que hablaban a diario, que todo era invento. Pero el entorno de la pareja empezó a filtrar otra cosa, y las notas se multiplicaron. Se hablaba de distancia, de que él pasaba largas temporadas fuera del país, de una tercera persona. Poco a poco, la propia Yadira fue soltando la verdad a cuentagotas, con esa dignidad tensa de quien no quiere dar el espectáculo que todos esperan. Meses después reconoció que sí, que se habían separado. La mujer que había gritado a los 4 vientos la inocencia de su marido se quedaba ahora callada sobre su propia separación. Yadira dio su explicación, y es una explicación que cierra un círculo perfecto. Dijo que su deseo de volver a actuar fue lo que terminó de romper la relación, porque a Juan Collado, igual que siempre, seguía sin gustarle que ella fuera actriz. Léelo despacio. Lo mismo que la había hecho renunciar a su carrera 17 años atrás, era ahora lo que la empujaba a recuperarla, y con ella, a perderlo a él. La misma luz que apagó por amor fue la que volvió a encender para salvarse, y encenderla le costó el matrimonio. Esa fue su versión oficial. Por debajo corría otra, más incómoda,
que la prensa del espectáculo repitió sin descanso. Según esas versiones, y conviene decirlo con toda cautela porque nada de esto está probado ni él lo ha confirmado, Juan Collado, ya libre, habría iniciado una relación con una mujer bastante más joven, unos 20 años menor, en España. ¿Recuerdas España, donde estaba su fortuna? Aquel detalle que te pedí anotar al principio vuelve aquí, y vuelve afilado. El país donde tenía el dinero sería también, según se dijo, el país donde rehizo su vida sentimental. Una mujer nueva, más joven, otro país, otra casa, otra vida lejos de la mujer que lo esperó 4 años a la puerta de una cárcel. Justo cuando ella creía que empezaba la recompensa, se abría, dicen, otro capítulo sin ella. ¿Te suena de algún lado esa historia? Es, punto por punto, lo que Leticia Calderón contó que le pasó a ella 2 décadas antes. Y aquí, por fin, estalla la bomba. La frase que Leticia lanzó medio en broma, aquello de bienvenida al Club de las Mujeres Engañadas, terminó, según la lectura de Medio México, cerrándose sobre la propia Yadira. La mujer a la que acusaron de ser la otra, la que supuestamente llegó a arrebatarle el marido a Leticia, habría acabado en el mismísimo lugar en el que Leticia estuvo años atrás. El hombre por el que se dijo que dejó una familia sería, al final, el mismo que la cambiaría a ella por alguien más joven. La ganadora del triángulo y la perdedora del triángulo, sentadas, sin quererlo, en la misma banca. No hay que llamarlo castigo, no hace falta ponerle nombre de karma ni de justicia divina, porque la vida casi nunca es tan ordenada ni tan justa. Pero cuesta mirar los 2 finales, el de Leticia en 2007 y el de Yadira en 2025, y no sentir un escalofrío. Las 2 mujeres que se pasaron 20 años enfrentadas por el mismo hombre acabaron, cada una a su modo, cargando la misma herida que él dejó al marcharse. Y hay un contraste dentro de ese contraste que lo vuelve todavía más agudo. Cuando Collado se fue con Yadira, Leticia hizo algo distinto a hundirse. Siguió trabajando, nunca soltó su carrera, se puso al hombro la crianza de Carlo y de Luciano, ese hijo con síndrome de Down al que convirtió en el centro luminoso de su vida pública, y salió adelante con los suyos sin depender de nadie. Perdió al hombre, pero conservó su nombre, su oficio y su independencia. Yadira eligió el camino opuesto. Al ganar al hombre, entregó su nombre, su oficio y su independencia, y los puso todos en una sola carta. Por eso, cuando esa carta se rompió, Leticia tenía un mundo entero al que agarrarse, y Yadira tenía que reconstruirlo casi desde cero, a los 50 y tantos años. La que perdió en el primer round resultó ser la que había protegido mejor lo suyo. Y entonces aquella pregunta del principio cobra un sentido completamente nuevo. ¿Qué sentía de verdad Yadira por Leticia? Durante años lo leímos como pura estrategia, como la sonrisa forzada de quien no quiere quedar mal en cámara. Pero mira lo que pasó después, cuando Yadira regresó a las telenovelas en 2025, después de esos 17 años de ausencia, fue Leticia Calderón quien salió a apoyar su regreso. Y Yadira, más de una vez, insistió en que entre ellas no había rivalidad, que le tenía un gran cariño. Quizás ese cariño que tantos leyeron como máscara era otra cosa. Cabe pensar que fuera el reconocimiento callado de que estaban hechas del mismo material, de que habían amado o soportado al mismo hombre, de que ahora Yadira entendía, en carne propia y sin traductor, lo que Leticia había sentido cuando la engañada era ella. Es posible que lo que Yadira ocultó todos esos años tuviera poco que ver con el rencor y mucho con una culpa incómoda, la de haber sido, sin saberlo, el primer capítulo de una historia que la vida le haría repetir, años después, desde el otro asiento. Y es que, si te fijas, Yadira jamás dijo una sola palabra fea sobre Leticia, en 20 años, ni cuando le lanzaron el Club de las Mujeres Engañadas, ni cuando la prensa le suplicaba una declaración explosiva, ni cuando habría tenido todo el derecho a defenderse con dureza. Siempre eligió la palabra suave, el elogio, el le tengo cariño. Hay quien lee eso como cálculo de relaciones públicas, pero cabe otra lectura,
más humana, que en el fondo Yadira nunca se sintió del todo con derecho a odiar a la mujer cuyo lugar, según media prensa, había ocupado. Que cargó siempre, aunque jamás lo admitiera, con una deuda silenciosa hacia ella, y que el día en que la vida la sentó en la misma banca de Leticia, esa deuda se transformó en algo parecido a la hermandad. Dos mujeres unidas, al final, por el mismo hombre y por el mismo adiós. Hoy, Yadira Carrillo tiene poco más de 50 años y está reconstruyendo lo que soltó. Después de 17 años fuera, volvió a los foros con la telenovela Los hilos del pasado. Mira el título por un segundo, porque parece escrito por la misma vida, los hilos del pasado tirando de ella justo cuando intentaba empezar de nuevo. Volvió a maquillarse para una cámara y no para una fila de visitas, a memorizar diálogos en vez de horarios de reclusorio, a que la gente la reconociera por su trabajo y no por su tragedia. Y hubo alguien que celebró ese regreso en público. Leticia Calderón, la rival de toda la vida, salió a apoyarla. La mujer que un día le dio la bienvenida al club, ahora le daba la bienvenida de vuelta al oficio. Y en febrero de 2026, Yadira confesó algo que dice más que cualquier titular. Ni siquiera había firmado todavía el divorcio. Seguían hablándose a diario. Se llevaban bien, insistía, como si soltar del todo a ese hombre le costara el mismo trabajo brutal que le costó esperarlo 4 años a la puerta de una cárcel. Ahí queda ella, la reina de belleza que quedó de segunda, la actriz que apagó su carrera en su mejor momento por un hombre, la esposa que cargó platos tibios a una cárcel durante 4 años, 2 meses y 11 días, con el cuerpo operado y sin quejarse, la mujer que ganó la guerra por ese hombre y descubrió, al final del camino, que el trofeo venía con la misma grieta con la que llegó a sus manos. Y quizá la única persona en el mundo que puede entender de verdad lo que ella siente hoy sea, precisamente, la mujer con la que se pasó 20 años peleando, Leticia Calderón, que recorrió ese mismo pasillo mucho antes que ella. 17 años lejos de las cámaras por él. 4 años, 2 meses y 11 días haciendo fila afuera de un reclusorio por él. Y al final, si las versiones que corrieron son ciertas, el mismo adiós que otra mujer ya había llorado antes que ella, con el mismo hombre y casi con las mismas palabras. La corona que se le escapó de joven, el estrellato que soltó en su mejor momento, la espera que la envejeció frente a una reja, todo para llegar al mismo punto exacto en el que había empezado, con las manos vacías y un hombre que ya miraba hacia otro lado. Así que la pregunta te la dejo a ti, que llegaste hasta el final. Yadira se pasó la vida siendo la que llega segunda, y la única vez que de verdad creyó haber ganado, descubrió que el premio venía hueco por dentro. ¿Cuántas veces eso que perseguimos con todo, ya en la mano, resulta ser distinto de lo que imaginábamos? ¿Sabrías tú reconocer a tiempo la diferencia entre una victoria de verdad y una trampa con forma de victoria? Porque la vida no siempre te cobra por perder. A veces te cobra, y mucho más caro, justo el día en que crees que por fin ganaste. Porque si esta historia te removió algo, la de una mujer que se pasó años tragándose lo que de verdad sentía mientras el público la miraba de otra forma, hay otra que llevó ese silencio mucho más lejos. Una mujer a la que el país entero creía conocer de memoria, que se pasó 40 años guardando una herida mucho más honda, un dolor que jamás dejó salir a los micrófonos aunque vivía delante de ellos. Lo que ella calló durante 4 décadas duele de otra manera, y su historia arranca justo en el punto donde ésta se detiene.